¿Qué tal, mi estimada abogada? Le saluda el estudiante Anthony Lara del curso C2. Yo voy a dar la continuación de mi compañero. Metodología. El método de investigación actual es el tipo mixto porque no existe dicotomía, debido a que no existe una separación entre los métodos cuantitativos y cualitativos, lo que nos permite sacarle más extenso consiguiendo mayor desarrollo de la información. Al manejar ambos métodos se obtienen resultados más precisos ya que excluye y se aparta el margen de error que pueden tener ambos métodos de investigación al momento de utilizarlos de forma individual. Es decir, que se usan los métodos cuantitativos y cualitativos, dado que en esta investigación se interpretan los datos de los instrumentos aplicados como la entrevista. Ahora bien, la metodología de la investigación jurídica aplicada proviene de la metodología específicamente de los estudios de los métodos y técnicas que se utilizan para llevar a cabo los desenlaces de los resultados, en donde el investigador discurre dos métodos apropiados para llegar a la culminación del esclarecimiento del caso. Según Cohen y Gómez en el 2019 establecieron que ahorrar esfuerzos con el procedimiento se evitan errores y mediante procesos y la convicción en la adquisición de una finalidad, por la razón de que el método fue proporcionado por alguien que ya ha alcanzado el objetivo perseguido. En donde la primera consiste en la ruta para llevar a cabo la investigación, mientras en la segunda es el medio para recorrer esa ruta. La metodología jurídica experimenta los métodos para establecer qué técnicas usar para elaborar, aplicar o diseñar el derecho con un enfoque explicativo y descriptivo, según Cohen y Gómez. Manifestaron que así el objeto de la investigación jurídica es reducido por el legislador a las fuentes oficiales, las únicas dotadas de eficacia para abordar las cuestiones que se plantean en esta ciencia y que no son otra cosa que la forma jurídica de aparecer de las fuentes reales expresadas en la norma. Estas fuentes formales son la ley aplicada directa o indirectamente, la costumbre, los principios generales del derecho y el negocio jurídico para lograr fines como comunidad sistemática. A lo que se refiere que el investigador tiene su protagonismo desde el punto de vista subjetivo, ya que su análisis será dogmatizado dinámicamente frente a la realidad del caso, que se confrontan por la fuente y que el legislador plantea la expresión de la forma según su voluntad mediante un contexto literal de la norma como perspectiva exegética, como instrumento para obtener la unidad sistemática por bien común del Estado, ya que tendrá su relevancia escogencia de una metodología de la investigación jurídica. Tipos de investigación. Investigación descriptiva. Esta investigación indica el tipo de investigación que estudia, describe y analiza la realidad que se presenta en la relación de los hechos o circunstancias que comprende la descripción del registro, el análisis e interpretación de los datos recopilados. De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista, afirmaron que la investigación descriptiva consiste en describir y analizar las características homogéneas de los fenómenos estudiados sobre la realidad. También explican que la investigación descriptiva es la investigación que busca determinar los atributos y características de las personas, grupos, comunidades, objetos o cualquier fenómeno que pueda ser analizado. Investigación explicativa. Con esta investigación se da a conocer las causas de algún motivo, exponiendo de forma clara y comprensible las bases de la experiencia, dando respuesta a cualquier interrogante. Además, la investigación explicativa pertenece al nivel de la explicación científica, que describe lo que será. Asimismo, reproduce premedidamente el fenómeno que se observa. En las mismas condiciones, las causas son producidas para pretender explicar la importancia de la aplicación de las variables en beneficio de calidad investigativa.
En general, la investigación explicativa indica la causa de los eventos o fenómenos para identificar el origen específico del evento dado en la investigación. Investigación de campo. Se considera como el estudio sistemático de problemas en el cual se producen los acontecimientos con el fin de explicar y descubrir las causas y efectos. Comprender su naturaleza estableciendo los factores que lo motiva y permite predecir su ocurrencia. Investigación correlacional. Es la que mide las dos variables estableciendo el grado de correlación, pero sin dar una explicación tan amplia de las causas del fenómeno que se investiga. En cuanto a los tipos de metodología de la investigación jurídica, tiene por objeto las facetas de las fuentes con aspectos normativos del derecho, en donde los hechos son fácticos y la valoración son aspectos axiológicos, entre los que se plantean, primero, histórico-jurídico. Es la relación histórica de la institución jurídica como el Estado, la familia, el contrato, etc., según Ortiz en el 2017. Jurídico comparativo. Es la que establece semejanzas y diferencias de las instituciones y sistemas jurídicos con el fin de buscar las igualdades e incompatibilidades en normas jurídicas e instituciones formales. Jurídico descriptivo. Aplica un enfoque analítico a una cuestión jurídica, es decir, consiste en descomponerla en tantas partes propietarias del análisis, bien definidas que puede fragmentar una cuestión jurídica en sus diferentes aspectos. Jurídico exploratorio. Abre la ruta de la realización de posteriores investigaciones, resaltando las principales facetas sin discernir en las raíces exploratorias del asunto. Como quinto tenemos el jurídico proyectivo. Predice sobre el futuro de algún aspecto jurídico. Jurídico propositivo. Se caracteriza porque valora fallas de los sistemas o normas a fin de proponer o aportar posibles soluciones. Instrumento diseñado. Como actividad intelectual se encamina a dar solución y esclarecimiento de las problemáticas que les presentan los juristas. Él debe considerar tres etapas importantes para llegar a la verdad. Primera, el señalamiento del saber se refiere a determinar el planteamiento del problema. Segundo, establecimiento de una cadena de juicios no es relevante en el planteamiento del problema aún. Más bien es la construcción del problema. Como eslabón final de la cadena de juicios es el juicio en sí, en donde se dará a conocer los pormenores de los hechos y regido bajo la norma jurídica dan solución a la problemática, según Antar M. en el 2016. Método de la investigación jurídica. Los métodos investigativos son fundamentales dentro de un proyecto de investigación, porque constituyen los recursos necesarios de la enseñanza, los mismos que son el vehículo de la realización metódica adecuada y ordenada del proyecto. Además, a través de los métodos se puede elaborar los conocimientos adquiridos de las habilidades para luego ser incorporados con las ideales y actitudes que tiene como proporcionar sus primicias. Este trabajo de investigación se usó los siguientes métodos. Método científico. Mediante este método se verifica y comprueba el marco conceptual porque permite llegar al análisis y conclusiones de las preguntas de la encuesta. Método inductivo-deductivo. Nos permite analizar e interpretar los resultados que luego servirán de guía para la obtención de las conclusiones sobre el problema presentado. Método sociojurídico. Permite validar aspectos individualizados del caso de estudio, es decir, que analiza la realidad y sus variantes de la problemática direccionándola a una posible solución investigando donde lo fáctico o a lo axiólico. Instrumento de la investigación. Este proyecto es una técnica de encuesta aplicada a los profesionales del derecho para la recolección de datos según Hernández, Fernández y Batista en el 2016 plantearon que un método o técnica de recopilación de información sobre un grupo de individuos
no es solo una herramienta de recopilación de datos, es el comienzo de cualquier fuente que puede permitir al investigador acceder a fenómenos y extraer información. En la entrevista, una entrevista es una conversación entre dos o tres personas. El entrevistador hizo las preguntas analizadas anteriormente y fue el entrevistado quien contestó. Es un dispositivo que se utiliza por varios motivos. En este caso, se utiliza para la investigación y se desarrolla recopilando información relevante. De igual manera, se aplicó la entrevista al profesional del derecho, lo que permitió recolectar datos para confirmar las falencias de la situación del conflicto, planteando que la entrevista constó de un cuestionario de 10 preguntas. Los instrumentos son recursos o procedimientos que permiten a los investigadores acceder a hechos apoyados en herramientas de recolección de información, es decir, almacenan información de un registro muy importante y valioso para la investigación. La cantidad recaudada en este campo está respaldada por suposiciones e investigaciones objetivas. De lo contrario, existe el riesgo de que se recopile poca o ninguna información para realizar un análisis completo del problema. Por otro lado, los métodos y herramientas de investigación son herramientas para organizar y clasificar la información a través de archivos, escalas, encuestas e inventarios para cuantificar, medir y correlacionar el almacenamiento de datos, estadística de información. Como resultado tenemos en la entrevista el desarrollo de entrevista correspondiente a un cuestionario compuesto por preguntas inherentes al tema estudiado, con el objetivo de aclarar dudas y ampliar el conocimiento del caso de estudio. Para ello se realizó en colaboración con 10 expertos especialistas en criminalística. A continuación se presenta el correspondiente análisis de estos. De los profesionales, 8 de ellos concuerdan que el proceso judicial en este tipo de casos es multifuncional. No solo tiene fines jurídicos, sino que fundamenta en acciones legales para buscar o lograr justicia en un determinado caso, sea femicidio o asesinato. También tiene fines psicológicos, personales y sociales para resolver conflictos materiales atendiendo a solicitudes de interesados en una causa determinada, cuyo procedimiento judicial en el que se presenta un conflicto de interés entre el país es denominado actor y su voluntad de admirar justicia frente a la víctima contra un interés legítimo protegido o derecho garantizado. Y el demandante respeta la legitimidad y la presunción de inocencia. El desarrollo de la investigación penal se estructura en un enfoque lógico y luego de que el fiscal realice la investigación en la etapa preliminar y durante la investigación se sacará una conclusión clara sobre lo sucedido. Se inicia la primera etapa del proceso penal con una audiencia, acusación, abrir investigación fiscal y cumplida. Esta etapa dura hasta 90 días. El fiscal puede emitir dictamen detallado sobre la ausencia de prueba o opinión en su contra. Consultar a la autoridad competente sobre la fecha y la hora de la revisión de audiencia y audiencia previa. En el segundo acto procesal, verificar que los elementos de convicción promovidos por la Fiscalía y el Tribunal cumplan con los parámetros constitucionales y legales exigidos. Excluimos aquí elementos ilegales que no fueron evaluados en la etapa de prueba. Y si son admisibles los acuerdos de pruebas presentados por las partes de este proceso. Otro punto de encuentro tiene que ver con el hecho de que los abogados psicológicos y psiquiatras orienten su trabajo desde una perspectiva de derechos y con un enfoque diferenciado, se esfuerzan por asegurar que la capacidad de abordaje, acceso a la justicia y resolución de problemas en psiquiatría forense y criminología sean basados en la psicología forense, alcanzar los objetivos de la prueba. Muchas gracias y eso ha sido todo por nuestro tema.